una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. No es la única peruana. Hay un locutor de radio, Pepe Barreto, peruano también, que tiene una estrella, pero artista y cantante, solo Ima Sumac. No hay más artistas peruanos que tengan una estrella en el Paseo de Hollywood. Gracias por estar con nosotros en esta su edición del lunes 1 de noviembre de su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa en este día feriado y gracias por permitirme que los y las acompañe en estos días, en estas tardes de pandemia. Una de las condiciones médicas más dramáticas, señora, es cuando está empezando un derrame cerebral. ¿Se imagina? La mitad de su cerebro está siendo afectado por falta de sangre o por una hemorragia y la persona empieza a tener síntomas de que su cuerpo no le responde. ¿Cuáles son esos signos tempranos? ¿Cuáles son las claves para reaccionar a tiempo ante un derrame cerebral? El doctor Carlos Abanto, quien es médico neurólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Neurología, nos acompaña. Lo saludamos a la distancia. Doctor Abanto, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Gracias por esta linda oportunidad. El gusto es nuestro y de los oyentes que lo van a escuchar, doctor Abanto. Gracias por darse un tiempo, se lo decimos a todos nuestros invitados. Ustedes muy ocupados y encima un día feriado, que esté con los oyentes, las oyentes, significa mucho para ellos, doctor Abanto. Doctor, definamos primero los términos. Lo que se llama el derrame cerebral, el accidente cerebrovascular, es de dos grandes tipos, ¿cierto? Uno en el que el 80% es como una chacra que se queda sin agua. Se cierra el caño, se cierra la arteria, ya no circula la sangre. Y el otro, el segundo tipo, es al revés. Se rompe la arteria y se rebalsa y se inunda todo el cerebro con sangre. Doctor, vamos a hacer una brevísima pausa. Permítame usted, por favor, es nuestro formato. Y cuando regresemos quiero que nos defina y las causas, sobre todo, de estos dos grandes tipos de accidente cerebrovascular. Lo que se llama el trombótico o infarto cerebral y el hemorrágico. Por favor, regresamos. Gracias. Voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, lunes 1 de noviembre del año 2021, el segundo año de la pandemia y día feriado en nuestro país. Dijimos en la primera parte, en la introducción, de que uno de los eventos de salud más dramáticos que puede pasar un ser humano, señora, tanto el paciente como la familia, es un derrame cerebral. Cuando empieza el derrame cerebral, cuando la persona empieza a darse cuenta que su cuerpo no lo responde y la familia se desespera, el paciente se desespera, eso es dramático, realmente dramático. Los derrames cerebrales son de dos tipos, unos en que le falta sangre al cerebro, 80% de los casos se llaman infartos cerebrales, y el otro 20% en la que se revienta al revés la arteria y se inunda de sangre el cerebro. El doctor Carlos Abanto, médico neurólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Neurología, nos va a ayudar a definir estos dos tipos de derrame cerebral. Doctor, por favor, ilústrenos en estos dos tipos de derrame cerebral, lo que se llama la trombosis o infarto cerebral y la hemorragia. ¿En quiénes se presentan estas enfermedades? Así es, doctor Huerta. La trombosis o infarto se produce por la oclusión de una arteria, y al ocluirse la arteria se muere una porción del cerebro. Y por el contrario, en el otro caso, en la hemorragia, se rompe una arteria y se produce una inundación de sangre dentro del cerebro. Ambas son mortales, y la hipertensión arterial es el factor de riesgo más común y puede ser para ambas. Sin embargo, en el infarto cerebral hay otros factores de riesgo, como la diabetes mellitus, el colesterol elevado, algunos estilos de vida no saludables, el sedentarismo, la mala nutrición, la falta de ejercicio, el fumar, el tomar exageradamente, por ejemplo. Descríbanos al paciente típico, por ejemplo, de un infarto cerebral. ¿Es más hombre, más mujer? ¿De qué edad? ¿Cuál es el típico? Sí,
Es importante recalcar que puede darse a cualquier edad y no respeta el sexo ni género. Sin embargo, es más frecuente a medida que avanza la edad y un poco en el género sexo masculino. Ujú. Y cuando dice a partir de cierta edad, ¿qué edad? ¿40, 50, 60, 70? El pico estaría sobre los 50 años. Sobre los 50 años. Entonces, Sí. eso es lo que se llama la trombosis o infarto cerebral, en el que las arterias cerebrales, como las cañerías viejas que se llenan de herrumbre en su interior, en este caso son las arterias que se llenan de placas de colesterol, de grasa, que se taponan, la sangre ya no circula y se muere el cerebro. El otro tipo, el de hemorragia, ¿quién es lo común? ¿Hombre, mujer, qué edad? Sé que hay varios tipos, ¿cierto? Sí, la hemorragia está entre el 15 al 20% de los casos. Y hay dos tipos de hemorragia, la intraparenquimal, que es dentro del cerebro específicamente, y otra hemorragia que es alrededor del cerebro en las meninges, pero dentro del cráneo, que se llama hemorragia subaranoidea. Ambas igual son más frecuentes en varones, y varones. la edad es un poco más en pacientes más menores, ¿no? La hemorragia es no tanto como el infarto. Digamos, típicamente, una hemorragia subaranoidea estamos hablando de unos 40, 50 años, un poco menor. La intraparenquimal sí, más o menos muy parecido a partir de los 50 años, pero igual el mensaje que puede ser a cualquier edad. La diferencia en los síntomas entre la hemorragia y el infarto es que, bueno, en ambos el paciente bruscamente tiene parálisis de un lado del cuerpo y dificultad para hablar. Pero en la hemorragia además hay dolor de cabeza intenso y el paciente pierde la conciencia, llegando hasta el desmayo. Wow. A ver, vamos despacio con esto, porque esto es muy importante. Entonces, digamos, en síntomas son más o menos parecidos, pero por el dolor de cabeza intenso que tiene la persona, dice, me revienta la cabeza. Eso que aparezca de un momento a otro, eso inclina más para una hemorragia cerebral, cuando se revienta la arteria. Sin embargo, ambos pueden tener síntomas más o menos parecidos. Por ejemplo, por favor, descríbanos los cambios que hay en la cara, en los brazos, en la forma de hablar en estos casos. ¿Cómo empieza? ¿Cómo podemos reconocer esto en la casa, doctor Abanto? Sí, lo primero es el inicio brusco, súbito, sin aviso. Estaba bien y de pronto el paciente tiene las molestias. Las molestias son que hay una parálisis de todo un lado del cuerpo, en la cara, la parte inferior, el brazo y la pierna. La gente muchas veces dice adormecimiento, o se adormece, pero básicamente es lo más frecuente una parálisis. Concomitantemente el paciente no puede hablar, o no entiende, o habla como trabado. Esos dos son los síntomas principales, pero a veces también puede haber brusca inestabilidad para caminar o de repente no puede ver con un ojo. Uh-huh. Claro, entonces eso que usted dice, que la mitad del cuerpo se adormece, como dice la gente. Entonces, si usted le pide a la persona que está teniendo esto, que dice, caramba, algo me pasa, me duele la cabeza, a ver, alza los dos brazos, papá o mamá, y el paciente alza sus dos bracitos, ¿verdad? Y en eso uno se cae, pero levanta, pero no tiene fuerza, un brazo se cae, ¿verdad? Y después su carita se tuerce para un lado, la pierna no responde, y lo que usted ha dicho, que no pueden ver bien, dice, algo me pasa en el ojo, no veo. Doctor, cuando esto está sucediendo en el papá, en la mamá, en el abuelo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la familia? Sí, efectivamente, hay escalas incluso también que se hacen para identificarlo como un prediagnóstico, como el FAST, Cincinnati, que consiste en lo que usted ha referido, doctor Huerta. Ni bien ocurre eso, el ictus, que es otro de los términos también, ¿cómo se llama?, no se debe quedar en casa, se debe ir inmediatamente al hospital porque sí hay tratamiento. Este mensaje es muy importante. O sea, acá el factor es el tiempo. De ninguna manera alguien debe decir, a ver, hay que ver que repose un ratito, que descanse, de repente le pasa en un ratito. No,
lo que hay que hacer es subirlo al carro inmediatamente o llamar a la ambulancia inmediatamente y llevarlo al hospital. ¿Debe la familia hacer algo? Porque la gente, usted sabe cómo es, doctor, a veces dice, denle una aspirina, dice alguno de los familiares que leyó por ahí en algún lado. ¿Debe hacer eso la familia? ¿Dar un medicamento? No, incluso ni siquiera bajarle la presión. Es común bajar la presión, pero no. Eso se trata en el hospital. Hay que diferenciar si es infarto o hemorragia y el manejo es diferente. Entonces, lo que se recomienda es, de repente, un poco mejorar la vía aérea, ventilarlo, algo muy breve, evitar pues que se golpee, ¿no? Pero trasladarlo de inmediatamente en un taxi, en una ambulancia, como fuere, a un hospital. Eso es lo que hay que hacer, llevarlo al hospital inmediatamente. Y la razón de no dar una aspirina, como mucha gente ha escuchado por allí, es que si fuera una hemorragia, la aspirina lo puede agravar, doctor. Efectivamente, la diferencia es ya con una imagen, con una tomografía. Si es una hemorragia, la aspirina puede agravar, efectivamente. Entonces, en la casa, si alguien tiene, el papá, la mamá, lo que ha dicho usted, súbito dolor de cabeza o súbita pérdida de la visión, mitad del cuerpo que no funciona, la carita que se desvía a un costado y que el hablar empieza a hablar como borracho, papá, ¿qué te pasa? Habla bien. Allí no hay nada que hacer, inmediatamente al hospital. Doctor, vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, quiero que nos cuente ¿por qué es tan importante llevar al paciente al hospital, pero así, rapidísimo? ¿Por qué? Porque existe tratamiento y usted nos lo va por favor, a describir apenas regresemos. No se vaya. Siempre en la radio estamos conversando con el doctor Carlos Abanto, él es médico neurólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Neurología, sobre los accidentes cerebrovasculares. Todo este programa queda grabado, señora, y va a estar allí a disposición suya en la página de RPP Noticias. Son conceptos importantísimos que yo lo aliento, señora, que lo escuche en otro momento o lo comparta con amigos o familiares. Los accidentes cerebrovasculares, nos ha dicho el doctor, son de dos grandes tipos, 80% en la cual se le seca la sangre del cerebro porque se tapa la arteria con el colesterol, eso se llama el infarto cerebral, 80% de los casos, y en el 20% de los casos al revés, se revienta la arteria, se inunda de sangre el cerebro y eso obviamente pues va a causar una serie de problemas y de síntomas. Nos ha dicho que hay síntomas importantes, y esto ocurre generalmente después de los 50 años, el infarto, gente que no tiene un estilo de vida adecuado, el cigarrillo, la alimentación, la obesidad, etcétera, la presión arterial no controlada, contribuye a todo esto. Nos ha dicho que se puede reconocer a tiempo. Cuando el papá, la mamá, el abuelo, la abuela en la casa, se le va la vista de un ojo, la mitad del cuerpo se le entumece y no lo puede mover, cuando tiene dificultad para hablar y habla como borracho, no puede, se le cae un brazo, es decir, algo está pasando serio. El doctor nos dijo hace un rato, llevarlo inmediatamente al hospital, no darle nada al paciente, no darle aspirina, ojo, porque si es una hemorragia la aspirina lo puede agravar. Doctor Abanto, ¿por qué es importante llevar temprano a un paciente que está teniendo un derrame cerebral al hospital y qué es lo que ustedes hacen allí cuando reciben al paciente? Es importante llevarlo rápido porque sí hay tratamiento. Lo que se hace es primero una imagen, una tomografía y se evalúa. De ser infarto, que es lo más frecuente, se aplica un medicamento llamado trombolítico, RTPA o trombolisis. Este medicamento hay chance solo hasta 4 horas y media del inicio del evento. Por eso mientras rápido es mejor. Y lo que hace el medicamento, disuelve el coágulo, permitiendo nuevamente la circulación de la sangre, y lo cual permitiría que el paciente quede con menos secuelas o incluso menos probabilidad de morir. Qué interesante lo que usted nos dice. Señora, preste atención a lo que ha dicho el doctor. Hemos dicho hace un rato, él nos lo dijo, que dentro de la arteria se forma un coágulo, se tapa. Al taponarse la arteria por ese coágulo, como un tapón, como un corcho, ya no pasa la sangre.
Al no pasar la sangre, el cerebro empieza a morir. Por eso es que vienen los síntomas. El doctor nos dice, llévenlo pronto al hospital, porque hay 4 horas y media de plazo para que llegadito el paciente al hospital se le haga su tomografía, se ve que es un infarto del cerebro y le dan su trombolítico en la vena. Este trombolítico, señor, señora, son como tijeras, como tijeritas que van, cortan ese coágulo que se ha formado y vuelve a circular la sangre. Doctor, ¿cuál es la eficacia de este tratamiento? ¿En cuánto por ciento funciona? Depende de qué cosas. El tiempo es uno, obviamente. ¿Qué más? Sí, depende del tiempo, del tamaño, de la edad, ¿no? Sin embargo, la eficacia es 30% más que el placebo y esto se mide a los 3 meses. Evidentemente, pues, actualmente tiene una evidencia científica bien clara, 1A, y es más, está disponible en los hospitales. En el Perú, ¿está disponible solamente en Lima o en todo el Perú? En todo el Perú, y lo otro es importante que no vaya a un centro de salud, idealmente a un hospital nivel 3, que tenga tomografía, neurólogo, emergenciólogo, allí sí está disponible. Qué interesante. O sea, esta es una de las pocas veces en que le vamos a decir a los pacientes, no vaya al médico primario, no vaya a la posta, si está ocurriendo esto, al hospital más avanzado que tenga la región, porque allí va a haber una máquina de tomografía, de repente va a haber un neurólogo en la planta y va a haber este medicamento, el trombolítico. Doctor, cuando se recuperan, si el trombolítico actúa en más del 30% comparado con el placebo, entonces el paciente se recupera completamente. Sí, puede recuperarse completamente. Sin embargo, en neurología los tiempos son más prolongados. Todos los estudios han sido hechos a partir de los 3 meses. Y nosotros vemos pues que hay chances de recuperar inclusive hasta el año. Luego del año ya es muy común que quede ya un poco estacionario el cuadro clínico. Uh-huh. Y entonces ahí es donde entran las famosas secuelas que van a requerir bastante tratamiento físico y de rehabilitación. Doctor, lo otro que quería preguntarle, o sea que eso ha quedado muy claro. Paciente que tiene síntomas, el hospital, el trombolítico y esperar a que se recupere. Doctor, ahora obviamente usted nos ha dicho también, nos habló del cigarrillo, del exceso de alcohol, de la obesidad, de la mala alimentación, el colesterol. ¿Estas son enfermedades que se pueden prevenir? Sí, justo lo más importante es la prevención, ¿no? Uh-huh. Estas enfermedades son modificables, ¿no? Evidentemente hay que hacerse chequeos permanentes. Una vez detectadas la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, tomar sus pastillas toda la vida y promover también el estilo de vida con ejercicios y dieta. La dieta llamada mediterránea, ¿no? Esta dieta pues que evitar sal, grasas, evitar azúcares y comer muchas verduras, frutas, pescado, pollo, pavo. Adicional a tomar con moderación y no fumar cigarrillos u otro tipo de drogas, de repente evitar las drogas también. O sea, alimentación saludable, actividad física diaria, no al cigarrillo. El cigarrillo es terrible para la salud de los vasos sanguíneos cerebrales. Con respecto al alcohol, usted ha dicho moderado, ¿cómo es eso? Sí, eso ya ha sido estudiado. El alcohol en cantidades pequeñas puede ser beneficioso. Se habla de máximo 2 copas en el varón y máximo 1 copa en la dama. Ya estos estudios son de la Organización Mundial de la Salud. No consumir más. ¿Por qué? Porque puede ser perjudicial. Uh-huh. Ok, entonces una alimentación saludable, actividad física, no al cigarrillo. Y en los chequeos anuales que se hace la gente, usted ha dicho ir a ver al doctor para hacerse chequeos. ¿Cómo se hacen los chequeos para esto, de la enfermedad cardiovascular? Los chequeos consisten pues en el peso, ¿no? La talla, en tomar glucosa, colesterol, triglicéridos, exámenes de sangre básicos y en el control de la presión arterial. Todo ello nos puede dar, si lo juntamos, un riesgo. Entonces, a mayor riesgo, los chequeos tienen que ser más seguidos. Y obviamente lo más importante es la intervención, el cambio de conducta alimentaria y hacer el ejercicio. Uh-huh. Claro, porque siempre nos dijeron, si una persona come mal, encima de comer mal,
no hace ejercicio, obviamente se va a engordar. Y si encima fuma cigarrillos, y si encima tiene diabetes que no la controla bien, y si encima tiene presión alta que tampoco la controla bien, y si encima tiene el colesterol alto que no lo controla, esta persona, doctor Abanto, tiene todos los ingredientes para hacer una enfermedad cardiovascular. Entonces lo que tiene que hacer, y eso es lo que probablemente hacen ustedes en los chequeos, es, señor, mire, este es su riesgo. Se le educa, se le lleva con nutricionista, etcétera, para que cambie su estilo de vida. Eso debe ser muy difícil para la gente, cambiar su estilo de vida. Efectivamente, el tratamiento no solamente son los medicamentos, sino el estilo de vida es muy difícil, y aquí entra un equipo multidisciplinario, como usted lo ha mencionado, el nutricionista, el neurólogo, el cardiólogo, el psicólogo, y los programas son muy importantes para esto, que gran parte de los hospitales ya lo tienen, dado que la enfermedad cerebrovascular constituye la segunda causa de muerte en el Perú y en el mundo, un serio y grave problema de salud pública. Ahora, sería muy interesante tener estos equipos, obviamente pequeños, pero por lo menos hacerlos a nivel periférico. Sería interesantísimo tenerlos en las postas médicas, doctor, ¿cierto? Ciertamente. Existen campañas que se hacen, pero digamos no de manera sostenida, y evidentemente sabemos que actualmente las sociedades de medicina familiar están actuando mucho a nivel periférico, y eso es muy importante. Muy bien. Doctor Carlos Abanto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. De verdad me ha encantado conversar con usted. Usted es de los invitados, de los especialistas que devuelve la pelota cuando se trata de dialogar. Jugamos en pared. Habla cortito, devuelve la pelota, yo la hago, devolvemos y así jugamos. Me parece maravilloso haber conversado con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Solo recordar que sí hay tratamiento, que vengan rápido, que se puede detectar los síntomas, parálisis lunar del cuerpo y dificultad para hablar de inicio brusco, y quizás se puede prevenir. Es muy importante esto. Gracias, doctor Huerta. Fabuloso, muy agradecido. El doctor Carlos Abanto, él es médico neurólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Neurología, y me encanta conversar con él. Cortito, al punto, devuelve la pelota. Porque ese es el diálogo. El diálogo en radio es, te paso la pelota, la domina, devuélveme la pelota, y así se hacen los diálogos.